Y yo te he visto pegándole palo a muchos poderosos, porque de repente uno pega palos para un lado, pero te he visto pegándole palo al gobierno Bachelet, te vi pegándole palo a Piñera, te vi pegándole palo, o sea, definitivamente debes tener algún enemigo por todos lados. Mira, respecto de la valentía, yo creo que en Chile se sobreestima el peligro, digamos. Yo creo que Chile es un país de cobardes, la verdad. Que la gente cuando no está de acuerdo contigo te lo dice, pero te lo dice a través de Twitter, te lo dice en Facebook, no te lo dicen cara a cara. Y si te enfrentan personalmente es como ocurrió con Kast, ¿no es cierto? Una horda. A mí no me ha pasado nada parecido a eso. Yo creo que los chilenos tendemos a magnificar los efectos de decir las cosas que uno piensa. Que hay más cobardía que nada, que en realidad no hay un riesgo real. Que sí he recibido amenazas, he recibido amenazas. He visto que hay gente que trata de amedrentarme por la vía de hacer pública información privada, por ejemplo, de mi vida o qué sé yo, pero estoy convencida de que no hay que dejarse amedrentar, que no hay que tener miedo en el fondo. Una faceta que a lo mejor la gente desconoce, Teresa Marinovich es madre de 9 hijos. ¿Qué te dice tu familia? Porque yo tengo 4 hijos, de repente también mis hijos me dicen, no te arriesgues tanto, 9 hijos y tiene hijos chicos incluso, o sea, está ahí en plena crianza. No, pero ellos me han oído hablar desde que nacieron, en el fondo, saben cuál es la situación, saben que mi diagnóstico es, digamos, que yo no creo que haya un peligro real, que nunca me ha pasado ni me han dicho nada en la calle. Y que no soy tan importante, en definitiva. Yo creo que va por ahí también. O sea, si tú eres muy importante, muy relevante, si estás en condiciones de, no sé, cambiar los destinos de la humanidad, probablemente estás más en riesgo. Pero no es el caso. O sea, yo no soy tan importante, no hay que tener miedo. Eso por una parte. ¿Qué tan importante eres tú en términos comunicacionales? Te lo pregunto. ¿Cuál de todos tus videos, qué cantidad de viralizaciones ha tenido? ¿Se puede medir eso? ¿Te has dado cuenta? Sí. ¿Cuánta gente la que vio el video que más se vio, por ejemplo? Bueno, a ver, el video que más se vio es un video comentando en el fondo el tema del supertanker. Pero que no responde propiamente a que el video sea o que el comentario sea muy bueno, sino que responde a una situación extraordinaria en el país, que es que el país completo estaba hablando de un solo tema y estaba hablando enardecidamente de ese tema. Entonces, ¿qué pasa? Tú hablas del asunto, lo haces términos oportunos, o sea, con mucha rapidez, y entonces probablemente interpretas a una mayoría muy significativa. Pero no creo que sea ni de cerca, digamos, un video muy especial o que responda a un mérito mío. Yo creo que influyeron más las circunstancias para la cantidad de visitas que tuvo ese video. Fueron como 800.000 visitas, una cosa así. 800.000 visitas. Sí, que eso es muy fuerte para algo viral, digamos. Sí, entonces muy viral, pero eso, yo creo que responde más bien a las circunstancias. El tema que me decías tú, de que yo busco datos o que en las columnas aparece información, es importante decir que eso es cierto. Yo estudio antes, no es que haga un comentario así al lote con lo que se me ocurrió en el minuto, yo las preparo, pero se trata de información que está disponible. O sea, por ejemplo, en algunas oportunidades, algunos comentarios en las que hago referencia, o hice referencia en el gobierno pasado, especialmente en este todavía no lo he hecho, referencia a funcionarios públicos, a situaciones, a sueldos, a cargos, a qué sé yo. Todo eso es información pública. Entonces yo de repente no entiendo bien qué está pasando con los medios de comunicación, qué sé yo, con los mismos políticos que no son capaces de consolidar esta información para hacer ver sus puntos de vista. No es que yo tenga un investigador privado, ¿te fijas? O sea, pero ojo que hay que saber dónde encontrar esa información. No es fácil. O sea, ayer justamente tuvimos una discusión aquí con Pepe Out, que yo le decía, a raíz de toda esta polémica, que yo encuentro que el tema de la indemnización por la violación a los derechos humanos, si efectivamente se comprueba que agentes del Estado estuvieron metidos, lo lógico es que el Estado haga una indemnización. Pero también lo lógico es que sea transparente, porque ¿cuánto ha gastado el país en este tipo de indemnizaciones? El dato no lo encuentras en ninguna parte, porque son cientos de lugares por donde han salido estas indemnizaciones. Hice una apuesta con Pepe. Y no dijo, yo lo voy a pedir en la biblioteca y vas a ver tú que el dato está.
No está, porque yo lo vengo buscando hace mucho rato y cuesta mucho. Te entregan ya lo que fue la Comisión Valech, qué significó eso en plata, o te entregan esto otro, pero el conjunto, poder saber en general, porque es legítimo, eso no quiere decir que uno esté en contra de que sean indemnizados las verdaderas víctimas, pero también hay víctimas que no son verdaderas, ya está comprobado que hay exonerados falsos, y esas platas se necesitan para otras cosas en el país. Bueno, para que haya transparencia, o sea, para que sean efectivos estos mecanismos de transparencia como los que se han implementado el último tiempo, Bachelet, eso es un mérito que le concedo yo, por lo menos, la implementación de todas estas leyes. Para que haya transparencia, para que eso sea efectivo, en el fondo, el control de parte de los ciudadanos, de los chilenos en general, tiene que ser la información fácil de encontrar. Y yo creo que en eso no se ha logrado todavía, no es posible, no ha sido así, no es fácil, no es simple. Pero debería tender a eso, ¿no? Que tú pudieras ver, qué sé yo, cuántos funcionarios hay en una división del Estado, cuánto ganan, cuántas horas extras se le pagan, cuánto hay en otra. O sea, que eso fuera muy simple. A veces se logra por transparencia. Claro que transparencia son mínimo 3 semanas, digamos, y te mandan, y a veces no, pediste mal porque no era división, era no sé qué, un nombre técnico, y entonces te equivocaste. No es muy expedito todavía, pero yo creo que vamos hacia allá, vamos avanzando, digamos. Estamos conversando con Teresa Marinovich, licenciada en Filosofía, columnista de Bio Bio TV y LAN Chile, una de las, yo diría, de las columnas más viralizadas que existen prácticamente toda la semana. Uno por una u otra forma, los que estamos metidos en esto por lo menos, nos tiene que llegar alguna información de lo que dijo esta semana Teresa Marinovich. Teresa, ¿desde dónde hablas tú? Porque en general el periodismo se viste con un vestido de objetividad que yo no creo que exista, nadie puede ser objetivo, todos hablamos desde nuestra experiencia, pero de repente uno no sabe, porque de repente tú le pegas palo a Piñera, de repente le pegas palo al gobierno militar, de repente no defiende al gobierno militar, de repente... O sea, soy inconsistente. No, yo creo que al contrario, yo creo que tú de alguna forma duermes tranquila, porque dices lo que piensas en el momento y se nota un grado de independencia. Una incontinente. Eso sí, puede ser que sea incontinente. Pero ¿desde dónde hablas? ¿Qué partido político, qué movimiento, qué modelo de sociedad te identifica más a ti? A ver, partido político, ninguno. Hay algunos que puedo estar un poco más cerca, un poco más, identificarme en algunos temas con uno, en otros con otros, pero yo creo que es evidente que yo soy una persona de derecha, todo el mundo sabe, es obvio, pero una persona que cree en ciertas ideas, no que defiende ciertos intereses, que es distinto. Yo creo que la derecha en ese sentido ha confundido esas cosas. Creer en tal o cual idea significa defender intereses particulares. Yo creo que yo estoy al margen de eso, gracias a Dios. Mi marido me mantiene, eso me da una libertad bastante importante. Antiestético o políticamente incorrecto decirlo, pero es verdad, eso me da mucha libertad. Ahora sí, pues ahora es políticamente incorrecto, así que el marido lo mantiene. Es muy agradable, como me decía una hija el otro día, chica que tiene 10 años, me decía, yo encuentro cómodo esto de ser machista. Sí, claro. Claro. Obvio que sí. Obvio. Poder abusar un poco de la condición de ser mujer, más débil, más frágil, tener que ser protegida. No sé, yo... Oye, me corrige el Beto que dije columnista de LAN. No, está en huelga LAN. Así que columnista de LUN. Si dije LAN, corrijo, porque la última Con noticia... razón, yo no entendía eso. Claro, columnista de LAN, decía tú, no sí, estoy en LAN. Bueno, Oye, a propósito de esto que comentabas tú de los ¿cómo se llama? De los familiares de las víctimas y qué sé yo. Lamentablemente, Urrutia le hizo un flaco favor al gobierno y un flaco favor a quienes hacemos puntos o matices respecto de la posición tan victimista que tiene la izquierda, ¿no? Que lo que hizo, polarizar las cosas, universalizar, ofender, y con eso ya no fue posible hacer cuestión, digamos, ya no hubo nada más que hablar. El debate público en general no se mueve con argumentos muy sofisticados, sino que con impresiones. Te fijas, la gente le deja esto una mala impresión y ya no se puede hacer el punto.
Pero la verdad es que todos estos 30.000 personas que están pidiendo indemnización y toda esta ley salió a pocos días de que se fuera el gobierno. Lorena Frías parece como que se enteró, digamos, de que había personas nuevas. Sí, 2 días antes, hace poquito. Entonces, toda esta movida, digamos, un poco curiosa, pues pasó colada en el fondo gracias a las declaraciones de Urrutia, ¿te fijas? Tú perfectamente lo puedes cuestionar porque el proyecto se manda 2 días antes, qué es lo que hay aquí en el fondo, debatirlo y votarlo. Pero claro, tienes toda la razón, con las declaraciones de Urrutia se desvía el foco de atención y al final de cuentas... Oye, y hay un grupo de gente que ha vivido del tema de los derechos humanos, vivido de la supuesta superioridad moral, que se ha alimentado de eso. Es un tanque de oxígeno que estaba quedando vacío, y bueno, lo rellena el señor Urrutia, digamos. Con lo cual también un flaco favor para el gobierno, porque si bien el gobierno marcó distancia, ¿no es cierto?, y hizo su punto, no se vio contaminado en cierto sentido, pero puso un tema nuevamente favorable o funcional para la izquierda. Entonces reactiva una bomba que ya se había desactivado, digamos, ya está siendo un poquito gastada, un poquito cansadora y qué sé yo. ¿Te sientes cercana al grupo Acción Republicana? Bueno, yo voté por Kast. ¿Sí? Lo que pasa es que en ese sentido sí, lo que pasa es que yo no soy militante, no me gusta la idea de ser militante de nada y inscribirse en un movimiento, aunque no sea partido político todavía, creo que me hace perder un poco de independencia. Fija, porque no te quita justamente la libertad de poder tomar distancia de repente. Como lo que hablábamos recién, en el fondo, cuando tú estás a favor de ideas, no de personas, no de intereses, de repente te toca estar en contra o en la vereda al frente de personas con las que supuestamente te identificas ideológicamente. Nunca tanto. Yo quería saber qué te había parecido. Bueno, primero comentarte que en el fondo tú también, como humorista, en el fondo, que es tu oficio original, tenés que haber pagado un costo. Obvio. Ya no puedo actuar en lugares masivos. Claro, qué sé yo, uno ve un montón de personas que eran de derecha durante el gobierno militar, actrices, qué sé yo, cantantes, pagaron un costo enorme cuando llegó él. Bueno, en el fondo el otro día hablábamos con mi marido de la Gloria Simonetti, la misma Patti Maldonado. Se transformó en un personaje un poco de comedia y tiene una voz extraordinaria, no sé, o sea, un montón de personas que por identificar, la Miriam Hernández, un poco más, etcétera, no sé. Bueno, esa es la pregunta, o sea, en el fondo, ¿cómo te afectó a ti? Bueno, yo lo he comentado muchas veces, en realidad, yo más que defender un gobierno en particular, yo he defendido siempre una idea, la idea de libertad. Yo defiendo la libertad de emprendimiento, la libertad en general como concepto, y en esa libertad y a la luz de los conocimientos, yo siempre dije, yo apoyé el gobierno militar porque íbamos definitivamente a una dictadura del proletariado. Ese era el objetivo final de los gobiernos de izquierda de Salvador Allende particularmente. O sea, como le digo yo a los jóvenes, cuando quieran saber qué pasó en Chile, en Venezuela están dando la película. Es tan parecido todos los elementos, me acuerdo perfectamente que eran muy parecidos. Y en ese contexto había mucha gente en Chile que lo único que miraba era... No, es que hoy día pareciera ser que el gobierno militar fue una especie de gran efecto que no tuvo causa alguna, así que se produjo por generación espontánea. Bueno, pero eso habla un poquito de la cobardía de los chilenos que tú comentaste al principio. Oye, sí, respecto a ese punto, fíjate que yo los venía escuchando muy atentamente, que es la ventaja cuando uno llega en el auto, ahí llega tarde. La ventaja cuando uno llega tarde, ya está muy bien. Yo discrepo, Teresa Marinovich, radicalmente de ti en 2 temas, pero radicalmente. A ver. Tú dijiste literalmente, porque se me quedó muy grabado, Chile es un país de cobardes. Ya. Chile no es un país de cobardes. Pero tú eres más político. No, por lo mismo. Mira, no, si, político o no político. Yo creo que la valentía no consiste exclusivamente en decir cosas y en atreverse a decir cosas. Yo he dicho muchas cosas en mi vida política que han tenido un alto costo en mi carrera política. Soy una víctima, digamos, de ser coherente con lo que pienso. Y yo creo que la valentía no consiste solo en atreverse a disparar, como cree mucha gente o como creen algunos. Hay muchos chilenos, Tere,
y chilenas que son tremendamente valientes, que luchan contra la pobreza día a día. No solamente luchan contra la pobreza. No, ya, porque iba por ahí la mano. Porque tú que defiendes al empresariado, sí. El empresariado también es valiente. Una persona que se atreve a emprender, que se atreve a no depender de un sueldo, es una persona valiente. Ahí sí que hay valentía. Ahí sí que hay valentía, pero no hablemos solamente del gran empresario, la señora que tiene el almacén o el señor que decidió terminar con el maltrato del jefe y emprender con todos los costos que eso significa. Mira, ser valiente significa estar dispuesto a asumir costos de decisiones, por ser coherente. Eso es básicamente una definición mía, digamos, no está en el diccionario. Y yo creo que los chilenos son tremendamente valientes. Así permíteme discrepar. Checho, déjame hacerme cargo primero. Y el último cogollito. Sí. Lo que a lo mejor quisiste decir, porque voy a interpretarlo, digamos, pero es que los chilenos no se atreven a decir las cosas de frente. Por ahí podría estar de acuerdo contigo, porque efectivamente está en la cultura. Está en la cultura el decir, oye, este gallo, qué buena onda, lo saludáis, le dais vuelta a la espalda, oye, este gallo, entonces, yo creo que por ahí te puedo... No la interprete porque está aquí, puede interpretarse sola. A ver, cuando Checho la pregunta original, que es una pregunta además que se repite, o sea, que me hacen muchas personas en la intimidad o en público, es, oye, tú que eres valiente, tú que te atreves. Con lo cual yo digo, no soy valiente, porque la verdad es que no corro ni un riesgo. Por lo tanto, yo en ningún minuto he identificado la valentía con el hecho de atreverse a disparar, todo lo contrario. Pues, si disparando o diciendo las cosas como uno le parecen, digamos, sin eufemismo, no tiene ningún costo, entonces quiere decir que no hay valentía o que no hay un riesgo asociado y por lo tanto no hay un acto, no sé, virtuoso en ese sentido. Entonces estoy totalmente de acuerdo contigo con que la valentía no pasa por decir las cosas o por ser un deslenguado. Totalmente de acuerdo contigo. Totalmente de acuerdo también con que hay casos o hay personas que desafían temores, digamos, muy profundos del ser humano, como por ejemplo el del empresario. La figura del empresario grande, chico, mediano, es la figura de un hombre que en definitiva arriesga, ¿no es cierto? Por algo la mayoría de la gente no emprende y prefiere ser empleado, por algo, porque eso te da seguridad. Entonces estoy totalmente de acuerdo con que ese individuo, ese personaje social, por decirlo de una manera, tiene un gran mérito, un gran valor. Pero en términos generales sí, me parece que el chileno es cobarde, que el chileno no dice las cosas como son. Pero que eso el chileno es otra cosa. Bueno, para mí es una forma de cobardía no atreverse a decir las cosas como son y de cara. Una cobardía, no sé, a mí me parece que eso, que tú no poder decir esto, mira, yo pienso esto, lo pienso así, en estos términos. Para mí una persona que no se atreve a eso es una persona cobarde, en algún sentido al menos. No digo, obviamente son generalizaciones, las generalizaciones nunca siempre son inexactas. Sí, perdóname que me meta, pero yo no sé por qué la sobrereacción de Giovanni. Porque viene a hacer deporte. Sí. Entonces eso te deja muy activado. No. Voy a hacer deporte. Sí. No vengo de... Oye, Giovanni, lo que te pregunto es lo siguiente. A ver, ¿cuánta gente crees tú ¿qué porcentaje sacó Pinochet en la última elección? 44%. 44%. Sí. ¿Ah? Pinochet, sí. Estamos en eso. No, espérate. Es que quiero demostrar de alguna forma el tema de la valentía de ese 47%. Claro. Hoy día andáis buscando 44, alguien que votó por él. Nadie votó por Pinochet, no existe Pinochet. No, ahora a ese grado, a ese tema de valentía, porque hoy día, a la luz de lo que se ha sabido, ¿no es cierto? Mucha gente se ha alejado porque no en ese momento no tuvo la información que tiene hoy día, y es legítimo, ¿no es cierto? Mira, pero la gente en general no está dispuesta a asumir costos por defender su idea. Desde ese punto de vista, yo comparto con la Tere que la gente es cobardona. Déjame desarrollar la cosa. Primero, no es ninguna sobrereacción, porque es algo meditado. Las sobrereacciones son más bien instintivas. Yo, en general, no soy instintivo, soy más bien cerebral, digamos, más racional. Segundo, lo que tú te llama tanto la atención, que la gente en el fondo oculte su opinión,
es propio. Pero ese te puse como un ejemplo. Es propio de la psicología. Hay programas de televisión en el cable que se dedican a analizar el comportamiento humano. Cuando tú pones a 10 personas y tú les dices, esta servilleta es blanco y negra. Si 9 dicen que es negra, la 10ª te va a decir que es negra, aunque sea blanca. Pero hay fenómenos, hay lugares del mundo, hay idiosincrasias en las cuales esa tendencia es mayor que en otra. Yo diría que el argentino, por ejemplo, estoy de acuerdo, no está dentro de sus defectos. En términos generales, Tere, yo estoy de acuerdo. Lo que pasa es que a mí me parece que una cosa es eso, que como te digo, entre que la gente, nadie quiere sentirse apartada del grupo. Esa es la realidad psicológica que hay detrás de ese comportamiento. Sí. Nadie quiere sentirse aislada. Y hay pocas personas que tenemos la capacidad, digamos, de enfrentar con nuestras opiniones y de asumir la soledad, digamos, de esas posiciones. Eso es como primer punto. Lo segundo, que quería concordar contigo en un tema y discrepar en otro. Te escuchaba de que la opinión pública no se forma con visiones muy sofisticadas. Desgraciadamente es así. Desgraciadamente nadie se da el trabajo de escuchar con atención, de leer un poquito más, de informarse del complemento. Y voy a defender a mi amigo Ignacio Rute, fíjate, como defiendo a Checho Irane cada vez que dice alguna barbaridad, cosa que ocurre con relativa frecuencia. Tú sabes, digamos. Yo también te quiero. Fíjate que lo que dijo Ignacio Rutia es técnicamente correcto. Ahora, lo dijo en un contexto en que se produjo el efecto que tú comentas y que es cierto. O sea, yo comparto contigo de que le dimos maicito a la izquierda. Pero lo que dice, ¿qué fue lo que dijo Ignacio Rutia, Checho Irane? A ver. Que la mayoría de los... No dijo que la mayoría. Ajá. Dijo todos, no la mayoría. ¿Qué dijo? No me acuerdo bien la palabra, pero dio a entender que prácticamente todos eran terroristas. ¿Quiénes todos? Los que estaban cobrando esta indemnización o qué sé yo. No, fíjate que no empleó ni la palabra todos, ni se refirió a los de la indemnización. Dijo, los exiliados son terroristas. ¿Ya te parece poco? Momento. ¿El Chico Saldívar es un terrorista que anda deambulando por el mundo? No. Yo quiero contarte, querida Teresa, que como yo soy bien amplio de pensamiento y de influencia, tengo un primo hermano que es como hermano mío, nos criamos juntos, que fue miembro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, brazo derecho de Pelegrín, tomado detenido en el atentado por el atentado de los Queñes en democracia durante el gobierno de Patricio Aylwin, condenado por ley antiterrorista. Por lo tanto, calificable, alguien que para mí es un hermano, yo lo voy a ver a Bélgica, él fue exiliado, que es la pena de conmutación de pena, cuando el exiliado técnicamente a la persona que se le conmuta una pena privativa de libertad por la radicación fuera del territorio nacional, ya sea en un punto determinado o en cualquier punto del planeta que no sea Chile. Bueno, él es un exiliado condenado por ley antiterrorista en democracia. Sí, pero... Ahora, concuerdo contigo, es que, ¿sabes lo que pasa? Que yo creo que siempre hay que hacer la segunda derivada. Yo concuerdo contigo, desgraciadamente la opinión, como cuando Checho Irane acá, en una conversación así amenamente, dijo, no, yo creo que la inmigración va a cambiar la raza, y el día siguiente fue escándalo nacional. Y que le pusieron que yo había dicho que iba a empeorar la raza. Y estaba totalmente... va a cambiar la raza, obvio que bueno, porque se hace una lectura racista del comentario. Exactamente, lo mismo que pasa con lo que está diciendo Ignacio Ruta. Mira, yo concuerdo con el juicio. Démosle la palabra a nuestra invitada, que no la hemos dejado hablar. Yo creo que fue muy desafortunadas las declaraciones. Creo, como dices tú, e insisto, que la opinión pública se arma o se estructura en función de fotos. La foto es Michelle Bachelet y su hijo en La Moneda. ¿Qué grado, por ejemplo, de participación, de intervención tuvo Michelle Bachelet en el caso Cabal? Yo, personalmente, debo ser de las pocas, le cree que no estaba al tanto. Sin embargo, la gente, cuando habla de Cabal, cree que Michelle Bachelet estuvo metida en algo así, poco menos que es partícipe del caso. Ahí quedó nomás instalado. La foto de Piñera con Pablo Piñera, su hermano, no sé qué, no difiere de la foto Bachelet, su hijo. Anda tú a explicar primero quién es Pablo Piñera. No estamos hablando así de reconocida trayectoria. ¿Reconocida entre quiénes?
¿Tú crees que la mayoría de los chilenos sabe quién es Pablo Piñera? Punto número 1. Punto número 2. Después de que se acaba de hacer cuestión de todos los familiares, del nepotismo, de la tendencia a nombrar a la amigui, porque el nepotismo también no es solo familia, hijo, también el amigo, el hijo. La foto es la misma. Entonces esa foto tú tienes que evitarla. En política al final es más importante de repente el gesto, mira, el símbolo. Un pequeño elemento. En la mañana escuchaba a José Antonio Caz, que ahora le están dando como caja porque dijo que Pamela Giles no aparecía en la lista de torturadas. Y eso es real. No aparece, o sea, la buscaron, digamos, por los mecanismos tradicionales, ahora está haciendo una investigación más profunda. ¿Qué edad tiene Pamela Giles? Yo no sé, pero, por ejemplo, y con esto no estoy justificando a Urrutia, para nada, yo creo que la mayoría de los exiliados en Chile no eran terroristas. Yo conozco por lo menos Sergio Vitar, no era terrorista. Por favor, muchísima gente. Tú estás hablando de otro tipo de exilio. Pero no importa, lo que te quiero decir es que creo que fueron desafortunadas las palabras de Urrutia, le hicieron un flaco favor a la centroderecha, al gobierno, porque se vio. Usted tampoco le hace muchos favores al gobierno ese, con sus declaraciones. Es que yo no soy la oficina de comunicaciones del gobierno, que es distinto. Lo mismo Urrutia. No, pero es que es distinto. Él es un parlamentario de gobierno. Yo no soy parlamentario de gobierno y yo no pertenezco a ningún significa partido. Que tú tienes que ser obsecuente, que es lo mismo que estamos hablando acá. No, estás equivocado. Mi misión acá no es decir que bien que haya nombrado a Pablo Piñera, porque Pablo Piñera fue presidente del Banco Central. La de Urrutia, de hecho, no la tuya. Urrutia tiene que ser obsecuente con el gobierno por el hecho de ser un parlamentario. Considerándose parte de un conglomerado, tiene que tratar de tirar del bar, digamos, de tirar en la misma dirección que van todos los demás. Entonces, yo no digo que no haga el punto, pero que lo haga con las matices suficientes como para que no se malinterprete. Si en el fondo, mira, es como el tema del humor, Varela. El tema del humor. Si tú no tienes experiencia política, ya poner a un ministro, poner de ministro a un columnista del lenguado es un peligro público. Tú sabes que es una persona acostumbrada a opinar, acostumbrada a decir lo que quiere de la forma que quiere. Ese rasgo o esa espontaneidad, si tú quieres, es muy funcional para la función, para el trabajo de columnista o en un medio de comunicación. Es muy útil. En un cargo político o en un ministerio más extremadamente sensible, la lengua con el hambre púa. Es tremendamente peligroso. Balance de la marcha estudiantil, que como ciudadanos todavía no entendemos por qué marcharon. Yo por lo menos todavía no lo tengo claro. No tengo claro que se haga una marcha y después se pongan los motivos, y tampoco tengo claro por qué la Intendencia se ve obligada siempre a aceptar una marcha por el mismo recorrido. Tenemos un Parque O'Higgins fantástico, ¿por qué siempre son los mismos los que tienen que pagar los costos de estas protestas? Radio Agricultura se tuvo que cambiar de donde estábamos, porque habían por lo menos 3 veces a la semana que no podíamos llegar a la radio. Entonces, ¿cuál es la razón por la cual siempre se tiene que autorizar de Plaza Italia a Echaurren, en este caso? Claro, digamos, ¿cómo se llama la calle donde estábamos antes? Manuel Rodríguez. Pasamos Manuel Rodríguez. Claro, es que nosotros estábamos ahí por la Alameda con Manuel Rodríguez. Bienvenida, Carla. Muchas gracias. El balance de la marcha, primero fue... Lo primero que tratamos de transmitirle a los muchachos es que el presidente no había pedido tener una intendencia puerta abierta, que había diálogo, que había disposición. Lo transmitimos desde el día 1. Y la primera parte no nos fue tan bien porque nos notificaron literalmente por la prensa de que íbamos a tener una marcha el 19 de abril sin habernos ingresado una carta. Yo inmediatamente les dije que creía que antes de notificarnos por los medios de comunicación de una marcha había que solicitar permiso, porque así como habían derechos, habían deberes. Y que imponernos por la prensa que había marcha el 19 era finalmente una suerte de obligación de que teníamos que autorizarla cuando en realidad había que sentarse a conversar. Partiendo por eso, después nosotros nos sentamos a conversar. Y tuvimos conversaciones, estaba convocada por la ACES, por la CONES, por la CONFECH y por el Colegio de Profesores. Después se sumaron otras agrupaciones más chiquititas. Y nos sentamos a conversar y escuchamos también al alcalde Felipe Alessandri, y nos trajo los locatarios, por lo mismo que tú planteas, Checho, de que son los que viven habitualmente estas manifestaciones con todas las externalidades negativas que tienen estas marchas. Escuchamos a Carabineros, escuchamos a Transporte, y finalmente tomamos la decisión de autorizar, lo conversamos con el ministro del Interior, de autorizar esta marcha, esta primera marcha del gobierno del presidente Piñera de los estudiantes, en el recorrido que ellos nos solicitaban, como
como una señal de confianza, de que creíamos efectivamente de que ellos querían tener una marcha pacífica y que entendíamos que sus reivindicaciones, más allá de que podíamos no compartirlas, también pasaban por pasar frente a la moneda. Finalmente las marchas por eso pasan por la Alameda, porque está la moneda ahí. Y entonces el símbolo de que están expresándose frente al poder presidencial. Y nosotros tuvimos un balance que fue de dulce y agraz, como yo lo dije ese día. Nosotros estimamos en 30.000 los asistentes a la marcha y las estimamos de verdad, no es que tratamos de bajarle el perfil ni nada por el estilo. Yo puedo hacer un llamado que comparen las marchas del 2011, las fotos aéreas versus la marcha que tuvimos el jueves 19 de abril y se van a dar cuenta de que ahí hay una diferencia sustancial. Nosotros además que el número no es ni triunfo ni derrota para el gobierno, esta es una cuestión que la habían programado antes y no, ¿por qué habría que mentir con la... No, y de verdad, es que siempre dicen como que uno trata de bajarle el perfil a la marcha. ¿Y cuántos fueron no más FPA a propósito? 6.000, y incluso en algún momento dijeron los mismos organizadores que habían sido 4.000, pero como nosotros tuvimos la estimación de Carabineros que eran 6.000, nosotros dijimos 6.000, ¿no? O sea... ¿Por qué no publican esas fotos? Yo creo que es cierto, la foto... pero mira... Oye, sí, Tere. No, estos gallos, a ver, tú dices que como gobierno ustedes entienden la reivindicación, y yo por lo menos me imagino y tiendo a pensar que la mayoría de los chilenos no entiende de qué están hablando ni sabe qué están pidiendo. Yo creo que estos cabros, y hablo así en términos despectivos porque la verdad es que me dan rabia, estos cabros se acostumbraron a una cosa muy mala, que es a pensar que es lógico que se los tome en serio, y de alguna manera la prensa les hace el juego. Estamos hablando de interlocutores válidos y pasan a ser referentes, o sea, pero fantásticos. Son niños. Y son niños, son ignorantes, sí, y voy a generalizar, son ignorantes, la mayoría de ellos probablemente no lee un libro al año. Yo de repente me han dado ganas de ir a estas marchas, llevar un micrófono y empezar a preguntarle, a ver qué cree usted, explíqueme un poco cuál es el costo de lo que ustedes están pidiendo. Yo creo que hay gente que no sabe, que no es formada ni en lo que está estudiando y mucho menos en políticas públicas. Yo te aseguro que no conocen, porque tú el modelo, no sé, noruego, finlandés, que probablemente sería el que los interpreta, te aseguro que no tienen ni idea. Entonces, yo creo que los chilenos están chatos ya, de que se les tome tan en serio, al final, a unos pendejos. Si eso no son. No, ignorante. Yo te digo, a ver. La intendenta. No puede decir eso. Hay que separarla. No puede salir como un varelazo, pero. Complementando lo que dice la Tere, un auditor de este programa decía, oye, ¿por qué no le pedimos un calendario a los estudiantes para que nos digan cuándo van a hacer marcha para planificar los viajes? Porque sabemos que estamos en abril, hay un montón de gente pagando una cantidad de impuestos increíble. Entonces, que estos personajillos, que no le han trabajado un peso a nadie todavía, que viven en el fondo o de sus papás o del crédito, no sé qué, tengan el derecho a voz y a voto, digamos, y se tome la calle y entre medio, no sé, el señor que tiene el puesto ahí, el kiosco, no sé cuánto. No, francamente no. O sea, yo espero de repente, y espero sobre todo de este gobierno, alguna señal clara en ese sentido. Yo sé que son peligrosos estos individuos, pero claro, sí, sobre todo por la prensa, que les da mucha bola, más de la que se merece. No, muy cortito decir de que efectivamente nosotros les planteamos a ellos que si esto iba a ser una constante de marchas, porque cuando yo hablaba de que podíamos entender una primera marcha, había salido el fallo del TC, qué sé yo, algunas cosas, bueno, pero ya me notificaron, me entregaron una solicitud para el 9 de mayo, es decir, antes de cumplir 3 semanas desde la última marcha, que quieren volver a marchar los niños de la CONES. Entonces, yo les planteé en esa oportunidad y les dije, miren, si ustedes van a hacer un calendario de marcha, un poco como lo dice el auditor, y esto es marchar cada cierto tiempo porque hay que marchar y no hay ningún espacio de diálogo, ni conversación, ni nada, yo también les devuelvo al tiro de que tenemos que cambiar los lugares de las marchas, porque no vamos a entregar siempre las externalidades negativas a los mismos, que bajan la cortina, que no pueden trabajar, van a decir que son reprimidos, es que no, esto es represión. No, ¿por qué? Porque hay otros lugares de la ciudad y yo creo que sería súper lógico, por ejemplo, plantearse la posibilidad de marchar en Recoleta. Si dan la factibilidad técnica de los Carabineros de la calle de Recoleta,
yo creo que es una factibilidad súper cierta. Honremos al alcalde Jadwe con una marcha. Pero ¿por qué? ¿Y qué pasa si un estudiante se pone a tirar piropo, lo meten preso? No. ¿Por qué no esa ley, esa yo creo que sacarla de Santiago, que me parece regio mandársela a Jadwe, que además debe sentirse muy interpretado. Yo siento que puede haber interpretación efectivamente claro, del alcalde, sí. al cual le tengo muy buena estima, pero yo creo que si ellos quieren reivindicaciones, el alcalde seguro que acompaña esas reivindicaciones. Yo creo que sería una buena, si es que hay factibilidad técnica, poder llevar esa marcha, por ejemplo, en Recoleta. Estamos conversando con Carla Rubilar, con Teresa Marinovich y con Giovanni Calderón en el día martes, que se nos juntaron interesantes invitados. Carla, la intendenta de la región metropolitana. El gobierno ha tenido esta semana de dulce y agraz en términos comunicacionales, algunas frases de más, algunos autogoles que piensan algunos analistas por el nombramiento del hermano. La pregunta es no por qué, sino para qué. Porque efectivamente ha tenido un costo, sabiendo que tiene todas las atribuciones y además tiene todas las condiciones el hermano para ser un excelente embajador. Sin embargo, todo el mundo dice, no había más gente, ¿por qué tuvo que él meterse abajo? Pero hay un elemento que es muy positivo y que obviamente la prensa no lo destaca, que es el proceso de regularización de inmigrantes, que ayer fue aplaudido el presidente, incluso por los inmigrantes. Cuentan un poquito este proceso, como ha estado, no exento también de cola, de gente esperando, pero finalmente yo creo que va a ser considerado como uno de los puntos buenos de esta semana. Bueno, yo quiero decirte que lo de ayer fue muy emocionante. Se llegaron a parar los pelos en algún momento. Partimos muy temprano en la mañana porque, digamos las cosas como son, las colas siempre han estado. Era cosa de pasar por extranjería, era cosa de pasar por las gobernaciones, y durante el gobierno de la presidenta Bachelet eran enormes, daban vueltas las manzanas, y no se hacía mucha noticia de eso, y no había ni una respuesta. El presidente decía hacerse cargo de este tema. Hay que tener voluntad política y coraje para hacerse cargo del tema, y lo enfrenta bien. Que es un tema bastante impopular para el resto de la población. Ojo, yo aquí cuando hablo de inmigración y qué sé yo, claro, como vos vivís porque yo siempre he defendido la inmigración. Así es. Como vos vivís en una burbuja y no tenéis los costos colaterales. En general, yo siento que la mayoría de los chilenos está más bien en contra de darle facilidad a los inmigrantes, y el presidente se la ha jugado en sentido contrario, y finalmente creo que va a ser un punto a favor. El presidente tiene un sentido de realidad que es bien importante en esta materia. Dice, ¿tenemos migración en Chile que ya se instaló? Sí, tenemos. ¿Nos va a seguir viniendo migración? Probablemente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ordenar la casa. Y yo encuentro que esa frase del presidente fue súper clara, todo el mundo la entiende. Y para ordenar la casa en la que vivimos todos, hay que tomar decisiones para los que van a venir a esta casa y ponerles reglas que no se les habían puesto. Y yo creo que ahí está todo el tema de la ley migratoria y lo que se ha discutido en el Parlamento, que son los requisitos de ingreso, a quiénes vamos a permitir que ingresen o no. El sentido común dice que no queremos que vengan personas con antecedentes penales, y eso es obvio. ¿Cómo vamos a querer hacernos cargo nosotros de delincuentes de otras comunas? Pero a la vez tenemos migración y ya está instalado. ¿Y qué hacemos con ellos? ¿Los metemos en un charter y los mandamos para afuera? No, eso no es una realidad. Nos tenemos que hacer cargo y tenemos que regularizar. Y lo que hemos vivido ayer, hoy, son personas de esfuerzo, de trabajo, muchos de ellos que ingresaron de forma irregular buscando una oportunidad, pero que quieren regularizarse, que quieren hacer las cosas bien, que quieren tener un trabajo formal. Y esa es la oportunidad que les está dando el presidente Piñera, y es lo que les agradecen enormemente, y que vimos ayer en ese aplauso realmente conmovedor que tuvo en el estadio Víctor Jara.